Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en este nuestro programa del fin de año 2006. Y expresamente no hago ningún comentario sobre que este año que se va lleno de gratos recuerdos, ¿no? Digamos el requiescat por el año que fenece, y la llegada, consecuencia lógica del año que principia, de algo así, decía en una de sus obviedades, y decía una cosa tan simple, sencilla y evidente, que parecería político, y no era poeta, ¿no? Pues sí, pero dijo una vez. Pensador. Era, no, Sí, claro que lo era. pues sí, pensador, pero de todas maneras, es decir, oye, digamos adiós por el año que muere y la llegada. Y además dice consecuencia lógica, para que no te llames a engañado, ¿no? O sea, como cuando dicen en España, bueno, decía alguien, ¿cuántos años tienes, niño? 13, pues voy a cumplir, dice su mamá, y va a cumplir 14. Obvio. Desde luego. Muy bien. Entonces sí, hoy nuestro programa de fin de año, que ya está grabado con anterioridad o antelación, como dirían los puristas del lenguaje, pero que queremos hacer una recopilación y hemos invitado a nuestros amigos que aceptan todavía venir a nuestro programa, porque algunos nos tienen ya condenados, ya dicen, no, a tu programa no vamos. Qué pena, lo siento muchísimo. Estás castigado. Estoy castigado y estoy a examen, ¿verdad? Sí. No, pero sí, Aprueba. ya dicen, no, pues fíjate que tengo que hacer, tengo que ir a la peluquería, tengo que hacer esto, y no, bien, bueno, pero en fin. Bueno, desde luego, quiero saludar a Rodolfo Nani Lugo, aquí a mi izquierda, diputado gran maestro del 6º Distrito de la masonería, del 6º Distrito Masónico en Jalapa. Mucho gusto, señor diputado, en este caso gran maestro, pero afortunadamente usted diputado, pero no tiene ninguna connotación de carácter de los que conocen. De la lucha libre. Es usted pacífico, normal y nada más. Bueno, después junto a él está el presbítero Francisco Limón Cervantes, pero él es de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Mucho gusto, señor presbítero. Está mi queridísima amiga periodista Gina Domínguez, mucho gusto, junto a mi Juanita Robles, mucho gusto. Después de Juanita está Frank Barrios Gómez, experto en ciencias ocultas y astrología. Mucho gusto, Frank, muy amable. El reconocidísimo Manuel Munguía. Gracias, Manuel. Mi queridísimo amigo del alma, Pepe Saiden. Pepe, mucho gusto. Solidario, desde luego. Y después está Edwin Eliud Bravo Maín, miembro de la comunidad judía. Gracias, Buenas noches. Edwin, muy amable. Y nuestro queridísimo amigo Clemente Landa. Debo Hola, decir buenas que noches. este programa se grabó hace algunos días porque en esta época mis amigos técnicos, a quienes saludo y les deseo un feliz y próspero año que viene, bueno, están en vacaciones, entonces, pero justamente hacemos votos porque ya se encuentre restablecido nuestro queridísimo compañero Daniel Méndez Vivanco, quien tuvo un accidente, pero que está en plena recuperación. Pero eso es una razón de más peso para desearle pronta recuperación en este año que termina. A ver, como dice el verso, el requiescat por el año que fenece. Pues tendríamos que hacer un requiescat muy pensado, porque la verdad es que 2006 trajo muchas novedades y no necesariamente Si quieres llamarle novedades, lo acepto, pero muy discutible que sean novedades. Sí, en cuanto que se plantearon las cosas de manera distinta o más exacerbada quizás, pero también trajo bondades en cuanto a que la gente se atrevió ya a pensar de otra forma, a decir que pensaba de otra manera y a poner los puntos sobre las íes en muchos aspectos. Todavía estamos arrastrando el lastre de lo que ha sido nuestra historia en general y particularmente nuestra historia política, pero bueno, se ven ya algunos visos de intención, cuando menos, de que la gente quiere hacer las cosas de modo distinto, aunque haya un empeño muy denodado desde la oficialidad en el país de no solo mantener las cosas como estaban antes, sino de apretar un poco más. Entonces ahí estaría un cierto resumen, nada más. ¿Qué diría
por orden de presentación, Rodolfo Nani Lugo, que es diputado del 6º Distrito Masónico, acerca de este año. ¿Qué reflexión le hacen hacer este final de año y el próximo? Bueno, en primer lugar, enviar un saludo de paz, de concordia, de armonía, de fraternidad y de felicidad para todos los habitantes de este mundo. Y siguiendo en la inercia de lo que decía mi antecesor en la palabra, bueno, no son novedades lo que ha pasado, y sí vemos que sí aprietan las circunstancias y sobre todo en las cosas más torales para lo que es el pueblo de México. Estamos viendo un recorte increíble a la educación en el presupuesto universitario de la UNAM con pretextos banales, y si bien no nos causa sorpresa, pero no son los deseos que gran parte de nosotros quisiéramos que estuvieran presentes en el corazón de todos los mexicanos. Sí. Casi como que hay algunas instancias que se han apropiado del léxico de la Navidad. La paz, el amor, la caridad, la bienaventuranza, el afecto, el cariño y la unidad. Y usted es masón y usted habla con terminología que digamos que se oye en las parroquias, en las iglesias, en las grandes salas y jerarquías de la ¿cómo diríamos? De la escenografía, sí. Para estar a tono. Sí. Quizá en el léxico pareciera, pero en el fondo no. Nuestra percepción de lo que es estas fechas tiene más que ver con el asunto astronómico que con el asunto coloquial que naturalmente se ve en el mundo cordialmente. Bueno, si iniciamos esto de esta manera y para seguir era para entrar en calor, pero calor. ya para entrar en el término específico de lo que es nuestra institución, específicamente de estas fechas, bueno, pues lo seguiremos comentando. Claro, es decir, lo que yo quiero traducir, mira, un masón hablando de amor, de paz, pues así hablaba el padre, el párroco. Entonces, lo que usted quiere, para decírselo de otra manera, explícanos cómo dentro del concepto de la masonería interviene el tierno nacimiento de un niño que trae amor y paz y felicidad al mundo. Al mundo, perfecto. Para nosotros dentro de la masonería esto es una fecha astronómica. Precisamente lo tenemos determinado y para nuestros conocimientos esto es el solsticio de invierno. Es una fecha en que el sol precisamente ocupa el punto más bajo en su cenit y pareciera que se detuviera, y es cuando los días aparentemente se tornan más largos y las noches más cortas. Místicamente nosotros lo determinamos como que es el fin de la luz y el principio de la misma, por consecuencia lógica. Entonces, al revés de todas las demás culturas, cuando se supone que en el verano es cuando florece la luz y la alegría y la prosperidad, es al revés. En el verano ha llegado a su punto culminante y empieza a decrecer para llegar al invierno, que es cuando la semilla precisamente espera el momento de su putrefacción para llegar a florecer posteriormente en la primavera. Pero es precisamente en estas fechas, cuando se da el solsticio de invierno, cuando ocurre este fenómeno astronómico. Desde las culturas más antiguas lo festejaban hace milenios, hacían hogueras, fogatas, para rendir tributo al sol de los antiguos, al dios de los antiguos, que era el sol, pero se concreta precisamente. ¿No ponen arbolito, no ponen nacimiento, no van a poner algunas luces? Bueno, estamos hablando como institución, ya en lo particular en mi casa es otra cosa, ¿no? Le contesto como institución. Eso es. ¿Un buen masón pone arbolito? Pone lo que quiera, ¿no? Sí, es que no se excluye, ser masón con ser creyente. O sea, no estamos peleados con nadie. Bueno, es cuestión de nombre, ustedes le llaman divino arquitecto, ¿no? Gran arquitecto. Para ayudar a Nani, es que la masonería se malinterpreta, no es religión. La masonería precisamente es una institución en que se basa en el respeto a todos los credos religiosos y a todas las filosofías, y promueve la cordialidad y la fraternidad entre los hombres y los pueblos. Por eso luego hay esa interpretación que no se ajusta a la realidad. Bien, mi querido presbítero Francisco Limón Cervantes, ¿usted está ordenado sacerdote? No usamos ese término. ¿Cómo se llama? ¿Qué Pastor, un ministro. Pastor. Sí, ministro. pastor. ¿Y hay una ceremonia en la cual lo condenan a ser sacerdote? No exactamente. Sí hay una ceremonia, sí.
La referencia solamente es tomada en algún fragmento de la Biblia, solamente. Y la intención es que te reciben como compañero otros que ya son pastores. Entonces, es básicamente en eso lo que constituye esa ceremonia. ¿En qué país nació y prolifera y es una religión, la religión presbiteriana, de dónde proviene? ¿En qué países donde hay más presbiterianos? ¿En Inglaterra? ¿Dónde? No. Se origina en Suiza, ahí es el punto donde se origina, y después en Escocia. Ah, es cierto. Entonces, de ahí es de donde viene la tradición, se traslada a Estados Unidos, América Latina, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día, América Latina es la que más presbiterianos tiene, más que en Europa. La fe, debo decirlo que América Latina sigue siendo el lugar donde más creyentes hay Obvio. de muchas otras religiones, Claro. no solamente de esta, sí, por supuesto. Y yo creo que eso se justifica y se explica plenamente, puesto que ha sido un continente que tiene la tradición de una cultura europea ligada a una gran cultura nuestra, que le han prometido todo para cumplirse en esta tierra terrenal, no, en esta tierra, y al no encontrar que le han cumplido, piensa en un más allá. Y por eso América Latina es un reservorio de fe. Sí, es justa la expresión. Yo diría abuso de fe, porque la No, verdad por hay eso, mucho por eso. fanatismo Ah, también. pero yo la cómo voy a verdad. decir eso, Pepe, por favor. Entonces, ¿lo podrías plantear matemáticamente? La abundancia de fe es inversamente proporcional a la satisfacción de las necesidades terrenales. Al progreso. Mira, ahí está. Y directamente Obviamente, proporcional a los obviamente, beneficios es que inversa. obtiene. Pero creo A que mayor deficiencias terrenales, mayor fe. Que algunos de ustedes con una mala y profunda mala leche le llamen fanatismo, eso pero yo creo que tiene que ver ahora cuál es el tipo de fe, ¿no? Claro. Porque sí es cierto, muchas ocasiones no encuentras el beneficio en esta tierra y lo trasladas al mundo futuro, ¿no? Y ya. Sí. O al mundo de lo espiritual. Pero no, yo creo que la fe que proviene de los textos que llamamos Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, trata de ver de que el ser humano debe de encontrar su plena realización en este mundo, no en el futuro. El futuro será solamente una extensión de la paz, el gozo y amor que aquí está experimentando. Entonces, aquello solamente será por extensión, pero el reinado de Dios es para ejercerse en este mundo. Sí. Hay diferencias profundas entre la iglesia católica y la presbiteriana, sí, ¿verdad? Por conceptos de autoridad, sí. Sí. ¿La autoridad de ustedes dónde está? En la iglesia misma. Ah, no hay un papa. No existe. ¿Cuál es su máxima autoridad? ¿Un obispo? ¿No hay cardenales? No hay obispos, no hay cardenales. ¿No hay una jerarquía? No existe la jerarquía. Y la iglesia elige, y ahí sí... ¿Hay una Y asamblea? ahí sí debo de decir, si hay una asamblea con voto y demás, y en el 99% de los casos no hacemos trampa. Y un banco, Solamente y un cierta banco ambrosiano no margen de tendrán. error. Cierta margen de error. ¿Se cuenta voto por voto? Se cuenta voto por voto. Ah, pues ahí está, ya ven. ¿Sí se puede? Sí se puede. Y Entonces no tienen ni del Brando por allá. Y casilla por casilla. No tenemos casillas. La iglesia local lo hace. Y la iglesia local elige en ese momento A su pastor. quién quiere que cuente los votos. Ah, también. Sí, porque no ¿No hay vaya a un ser rife? que hay mano negra. Pues sí, como suele suceder. Bueno, muy bien, presbítero. Y claro, todos aquellos principios. ¿Qué es para ustedes Jesús? A ver, así de una manera sencilla. El Hijo de Dios. ¿Sí? El Hijo de Dios, y a través del cual recibimos salvación. Pero salvación entiéndase en modo extenso, donde no solamente tenga que ver la idea de que me voy a ir al cielo, sino salvación entendida también como humanización. Cuando aquello que comúnmente denominamos pecado significa un descender abajo del humano, porque me lleva al robo, a la violencia, etcétera. Entonces humanizarme también significa
dejar de hacer esa parte, pero entonces promover aquellos valores que se consideran positivos. Y para eso es lo que entendemos como salvación en el sentido más Pero no extenso. también es crear un sentimiento de culpa y de dolor, para que la gente en ese sentimiento de culpa y de expiación de sus culpas, que muchas veces es un proceso psicológico, pues haga pues limosnas más generosas, también pudiera ser, ¿no? No, no necesariamente, porque en algo que, si creemos que en Jesús, como es el Salvador, Él de entrada te otorga el perdón. Entonces, si ya eres libre, ya no tienes precisamente es la descarga inmediata de las culpas, para entonces ahora sí vivas sin tener que cargar aquello. ¿Sus feligreses se confiesan con usted? No. No se confiesan con nosotros. Ni con el obispo, ni con él. Con nadie. Se confiesan, si quieren confesarle algo, lo que se lo confiesen a Dios, y Y Dios que es se el que se los va a perdonar. No sé perdonar que te perdió, que te Perdone perdone Dios. Dios. Es una canción, ¿verdad? Canción. Sí, olvídate que yo ya me olvidé, decía una canción popular. Muy bien. Bueno, para usted Cristo no tenía alguna significación, algún ribete, algún perfil por ahí de carácter político terrenal. Bueno, se puede hacer una lectura política del Evangelio y se hace. Obvio. Realmente, es muy... Bueno, muy la hace claro. usted quizá como presbiteriano personalmente, pero su iglesia sí piensa en un carácter político de Cristo. Normalmente sí. La propuesta de Dios o de Jesús el Cristo en su práctica cotidiana, en lo que nosotros leemos en los evangelios, realmente va hacia el abuso de poder, o sea, y lo censura fuertemente, censura el abuso de poder, censura la insinceridad que existe entre las diferentes personas y los califica de hipócritas, etcétera, y No, critica, a gente de la iglesia, sí, a la iglesia incluso también. sus paisanos. Sí, ahorita. Sí. Sí, ¿A quiénes no, se- lo llamaba. Sí, Exactamente. pero también critica fuertemente cuando la religión somete a la gente o comercializa su fe o hace un comercio de la fe del creyente, ¿no? Sí, Entonces, eso pare- también es criticado. Parece que el ejemplo de Cristo cuando corrió a latigazos, que finalmente ahí debe estar la causa fundamental de su destrucción física, el hecho de haberse metido con la iniciativa privada. Sí, En el buen se sentido. le cayó el teatro a muchos también. Sí, sí, sí. Menos, imagine usted el poder que desde entonces claro. tenía la IP. Pues al domingo siguiente lo estaban crucificando, ¿no? 8 días duró cuando él se atrevió Cristo a expulsar soportó. para la eternidad, para la humanidad, dejó el ejemplo de lo que debe ser perseguible y de la jerarquía de los valores. Es decir, no es posible que tu mecanismo económico, tu fondo monetario, no internacional porque no había, en fin, sea un valor ante los valores espirituales. Por eso te corro a latigazos de mi templo. Soportó las 3 tentaciones del demonio, pero no el poder de la iniciativa privada. Claro, no, bueno, y- no, sí, él murió como víctima, es un mártir del neoliberalismo imperante en la época, ¿no? Y del imperio, debiéramos decirlo ahí. Pues sí, del imperio. Bueno, y también de los funcionarios, porque en aquel entonces los templos prácticamente eran los palacios de gobierno. Y al correr a latigazos también corrió a los funcionarios en la época que estaban medrando en la casa de Dios, como Bueno, le es llamaban. que desde entonces había eso, connubio, Sí. pero no sé lo Sí. que significa connubio. Connubio originalmente es matrimonio ¿Entre el gobierno y la iniciativa privada? y ahora ya se usa despectivamente o peyorativamente para hablar de una unión con fines no muy sanos. No, un connubio es una unión para hacer mal. Ahora, sí. Ahora sí. Por eso allá existía un connubio de la autoridad terrenal, invasora, y los hombres de iglesia, los hombres de religión. Cosa que seguramente molestará muchísimo a don Rodolfo Nani Lugo. Perdón. Bueno, Edwin por cierto, que Elliot, utilizó el término Edwin, sepulcros blanqueados. todo eso. Miembro de la comunidad judía. Estamos hablando mal de tu comunidad. No, para nada. No me molesta. Bueno, lo único que sí, ese error que cometió usted en el programa anterior, sí nos cambiaron el nombre aquí. Ay, perdona. Pero
No, no me molesta. Básicamente, en algún momento ya lo habíamos platicado. Hablar de la iniciativa privada, como usted lo decía, y sobre todo judía, pues imagínese. Habría que preguntarle. Habría que preguntarle sobre todo en este momento a Isaac Saba, ¿no? ¿Qué pasaría? Cierto, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿No? Ese es Bueno, un pero ejemplo. él está haciendo un acto extraordinariamente, no de rebelión, pero de justicia. Es decir, yo también quiero hacer una comunicación alternativa. Y ahí con la iglesia hemos dado, se topa con sus compañeros, digámoslo, Así es. para no decirle peyorativamente, ¿no? Así es. Entonces, retomando lo que usted me decía que sí me molestaba, pues no me molesta. Lo que sí es un hecho es que finalmente, aunque ese acto de los latigazos en el templo fue detonante, también ya se venían considerando otros factores que el pueblo hebreo venía arrastrando en contra de la figura histórica de Jesús, o de Yeshua, como se diría en hebreo, ¿no? Yeshua. Para empezar, en el judaísmo, como ya alguna vez lo habíamos comentado, Jesús no es ni Mesías ni profeta. Es Si un en los líder. otros dos programas no me lincharon mis amigos sacerdotes después de este No, sí. pero para que no vienen. ¿Verdad? Pero no se le consideraba ni Mesías ni profeta. El pueblo hebreo pensaba que el Mesías tenía que cumplir varios requisitos, pero dos de los más importantes eran la liberación del pueblo hebreo y la construcción del tercer templo. Y sobre todo, no ser Dios mismo. O sea, no iba a ser parte de Dios, no iba a ser el brazo de Dios, iba a ser un hombre miembro del pueblo judío. Entonces, cuando empieza esta proclamación de que Jesús es el Hijo de Dios, pues entonces para la clase eclesiástica judía surge esta controversia en la que ya se estaba cayendo en actos de blasfemia, ¿no? Ya Jesús ya se convertía en un blasfemo. De hecho, el Talmud, que es el libro básico del judaísmo rabínico, dice en alguna de sus partes que Jesús muerto está ardiendo en los infiernos, ¿no? Mientras que el catolicismo lo ha exaltado. Yo sí quisiera en ese caso, en este momento comentarle rápidamente. No hemos tenido la oportunidad de que cuando nos hemos reunido estos diferentes puntos de vista, un representante del Islam. Pero fíjese que el Islam es una de las religiones, o es la religión que más cercanía tiene con el judaísmo, en el sentido de que Jesús no es ni Dios ni hijo de Dios. O sea, es un hombre común y corriente. Esa es la cercanía que más hay entre el Islam y el judaísmo, a pesar de que son los que se dan hasta con Y además con de el que sartén, ¿no? proceden de descendientes de Abraham. Ambos. Exactamente. Ah, sí. Nosotros de Isaac y Ellos aquellos de de Ismael. Y la esclava Agar. Pero es que eso también se utiliza últimamente, nada más que ahora ya es con otros nombres. Pero finalmente Jesús, por esa situación, se empieza a considerar un blasfemo. Y aquí viene algo bien importante. Cuando festejamos la Navidad, que muchas veces o festejan la Navidad y que en el judaísmo se festeja la Hanukkah, por eso les traía yo por aquí unos candelabros, la ocasión pasada no tuve la oportunidad de hacerlo. El de 7 brazos es que no le... Aquí está. Ujú. Aquel que tenemos allá de 7 brazos es el que se llama menorá. Ese candelabro generalmente se utiliza para festividades de tipo religioso. Sin embargo, especialmente en la Hanukkah se utiliza el que tenemos aquí enfrente del arreglo, que es de 9 brazos, que si se puede ver tiene inclusive el Magen David. Ese candelabro tiene 9 brazos porque simboliza los días de la Hanukkah, se llama Hanukkah. Se enciende la vela guía, que es la que está en alto, y con esa se van encendiendo posteriormente las 8 velas durante los 8 días de Hanukkah. Pero esa conmemoración tiene un significado totalmente distinto a la Navidad. Esto es, en el rescate del templo encuentran los sabios una lámpara con muy poco aceite que únicamente iba a alumbrar unas cuantas horas. Y milagrosamente
dura durante 8 días, ¿no? Permanece encendida durante 8 días. Esto es lo que conmemora la Hanukkah, eso es la Hanukkah del pueblo hebreo, que no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Es una cosa totalmente diferente. Jesús en el judaísmo no es profeta, no es Mesías, aunque para algunos judíos está ardiendo en el infierno, para otros, bueno, lo respetan como un hombre adelantado a su tiempo. E inclusive, hay una teoría que esta surgió después de que se da este proceso del Holocausto, en el que se decía que Jesús no era ni siquiera hijo de María, sino que era hijo de una peluquera, y además era hijo bastardo de una peluquera con un legionario romano conocido como Pantera, ¿no? Aunque claro que ya haciendo estudios un poco más profundos, puede ser que haya por ahí cierta malinterpretación en las palabras, como se ha hecho muchas veces, porque cuando se tradujo del griego, hay que recordar que en griego la palabra, ahorita me van a desmentir si estoy mal, partenos es virgen. Entonces, obviamente el pueblo judío radical, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo más ortodoxo, pues tenía que echar por abajo esta teoría. Entonces de ahí que surgiera el que no era hijo de María ni de José, sino que era hijo bastardo de una peluquera y de un legionario romano, y esto pues echaba por tierra totalmente todas las ideas que se tenían de él. Pero sí hay que mencionar que Jesús, a pesar de que no es considerado un Mesías, sí era un judío, muy observante de las normas religiosas. Aunque otro de sus grandes errores, independientemente de los latigazos en el templo, fue... ¿Lo consideras un error? Bueno, que nos estaba hablando, ¿verdad? También, Ya está convenciendo. Bueno, en contra de su vida misma, desde su vida. Perdóname, es que la pregunta sí tiene cierta jiribilla, digamos. Es decir, ¿lo consideras un error por la jerarquía indiscutible de los banqueros que estaban en el banco? En la iglesia. ¿O en la iglesia? ¿O por qué aceptaste que fue un error? ¿O dijiste que fue un error? Bueno, error desde el punto de vista de que para él fue un error para él. Significó que se echara encima ya a toda la clase dominante del judaísmo, ¿no? O sea, si ya tenía encima a los miembros del Sanedrín, a los rabinos por blasfemo, ahí ya fue meterse con la clase económica, ¿no? En todo país, principalmente los que ¿Por viven. blasfemo o por claridoso? Pues yo creo que por claridoso, ¿no? Ya está. Por claridoso. Qué bueno que lo concedas. Es como aquí en México echarse a los políticos y a la televisión. A la televisión, Y, sobre todo. y autoproclamarse algo, ¿no? Sí. Bueno, pero la convivencia actual entre judíos, católicos, musulmanes y demás creyentes es bastante cordial, ¿no? Ya no está... En los países de No, la el diáspora es muy grata. Sí. En estos países es muy grata, ¿no? Yo, por ejemplo, en alguna ocasión le comentaba hace rato al pastor que pasaba yo con mi mamá allá en Revolución, donde ellos tienen su templo, y eran estas fechas, y entramos a ver cómo estaban adornando, lo que estaban haciendo. Es muy grata. Aquí sí, en Medio Oriente... Bueno, en Líbano, en Líbano y en Palestina hay una convivencia entre muchos creyentes de las dos, de la corriente musulmana, pues, y de la corriente judía, que se llevan muy bien. Principalmente, y eso Ana María Lomelí, judía por conversión, lo mostró en televisión, lo mostró a los medios, principalmente en Haifa, que es una de las ciudades más importantes de Israel. Hay una calle específicamente donde viven enfrente judíos y del otro lado viven musulmanes, y son vecinos y se llevan perfectamente bien. La convivencia es muy sana. El problema está en los intereses que se manejan en las altas esferas, ¿no? Pero el pueblo en muchos lugares convive perfectamente bien. Bueno, decía un historiador que lo que más divide a los hombres son las religiones.
y las mayores masacres y las mayores tragedias en la historia de la humanidad se han hecho en nombre de Dios. Y por el Entonces, dinero. bueno, lamentablemente la religión es lo que más divide a la humanidad, tenemos más de 2000 religiones. Y encontré un dato interesante, unas teorías muy interesantes que el rabino nos hace sobre Cristo, ese tipo de situaciones, pero como historiador yo quisiera dejar un interrogante. En la realidad, un aspecto histórico y profesional y serio, casi no hay, más bien en el tiempo que se dice que vio Jesucristo, no hay registros históricos, ningún historiador lo registra. Y aquí tengo, por cierto, un cable de que en Italia un escritor, Luigi Casoli, hizo un juicio, fue a los tribunales para que la Iglesia Católica le confirmara la existencia de Jesucristo, pero en un juicio civil. Que lo probaran, ¿no? Se lo probaran y no pudo la Iglesia. No pudo la comprobarse. Iglesia. No, Es- ahí está. eso- Bueno, se los dejo para una materia El interesante. primer historiador cristiano fue Eusebio de Cesarea, aunque es cierto, es del siglo II, no es del siglo I. O sea, no hay un registro específico, No lo hay. salvo la misma tradición de los evangelios, y que si mal no recuerdo, el primer escrito de los evangelios serían las epístolas, datadas aproximadamente del año 55, y la tradición oral que es muy fuerte en ese momento. O sea, hoy la gente se le olvidan las cosas de memoria, pero la tradición oral jugaba un papel importantísimo, porque la gente aprendía textos enormes. No sé, un joven educado debía de aprenderse la Ilíada, por ejemplo, en aquella época. Entonces, la memoria como fuente histórica es un elemento que incluso hoy en día algunas escuelas de historiadores están recuperando Pero fuertemente. ningún historiador lo ha recogido. De esa época. Josefo, ahí decían que, ¿cómo Flavio? Flavio. Bueno, eso que tú trajiste el recorte sin que lo supiésemos, yo lo iba a decir, pero no me acordaba el nombre. Fue un artículo que me robé de periódicos del Vaticano, porque allá se dicen muchas cosas que nosotros ignoramos o que se hace lo posible porque no lleguen. Afortunadamente con el internet se abren caminos insospechados. Entonces, hubo un escritor que narra el hecho real de que se demandó a la Iglesia Católica por un delito que se llama sustitución del personaje. Ese era el delito y la acusación. Así es, Que obviamente así es, tuvo que proceder. Y es porque Casoli, autor de un libro titulado La fábula de Cristo, acusa a la Iglesia del delito de sustitución de personaje y asegura que la figura de Jesús fue construida a partir de un cierto Juan de Gamala, un judío, y fíjese, es lo interesante, que se opuso a la ocupación romana en el siglo I en Palestina. Y sí, en algunos lugares, en unos momentos, parecería que la figura de Cristo se oponía a la privatización. Además, Bueno, hay a la una... privatización, quiero decir. A la invasión. a la invasión. Y era un luchador social nacionalista en dado caso. Finalmente, sí. Pero además hay un dato muy importante también. No existe, así como no hay registro histórico de su vida, también, aun cuando se afirma que sí existió en algunas corrientes, hay muchas teorías que divergen en cuanto a su muerte. O sea, Dicen la que idea de la vivió. crucifixión es la que más nos han vendido, ¿no? El Imperio Romano, porque finalmente sigue siendo imperio. Nada más que cambió la espada y todo aquello que usaban los césares. Por el Banco Ambrosiano. Por el Banco Ambrosiano y por la cruz y por todo. Y sobre todo, en estos países donde, pues ya ustedes lo dijeron hace rato, yo espero no seguirme metiendo en más broncas, pero No, ya te metiste, pero no importa. pero en estos países donde a mayor grado de ignorancia y hay más fanatismo, pues es lo que nos han vendido, ¿no? Y entonces el Imperio Romano sigue siendo verdaderamente eso, un imperio, y esta idea que puede surgir ahora de que no fue crucificado y de que hay otras cuestiones que pueden haber sucedido, de alguna manera tambalea el poder que tiene la Iglesia Católica. Yo me permitiría dudar lo que dices por lo siguiente. ¿Qué importa que haya existido o no? Somos muchos los hombres
que nos importa la figura poética, libertaria, enseñadora, mística, espiritual de Cristo, amorosa. Podemos pasar un rato grande diciendo virtudes atribuibles a un personaje. Si existió, ¿qué importa? Si no existió, quizá para alguno de nosotros, si le pregunto, oye, ¿qué importa? Fíjate que se acaba de mostrar que Cristo no existió. Pues no existiría para ti o para la historia. Para mí, quizás sí. Yo creo que la importancia de ello radica en que la imagen de Cristo, de Jesús resucitado, es el pilar en el que se sustenta la Iglesia Católica. Eso es lo que a ellos les importa. Si de repente alguien comprueba que Jesús no existió, o que sí existió, pero que fue un hombre que murió y se quedó y fue sepultado y no hubo resurrección, fue un mortal como cualquiera de nosotros lo somos, pierde el pilar en el que está sustentado. Sí, Ahí radica la importancia para la Iglesia Para la Católica. Iglesia, no, pero a mí no me... La Iglesia Católica y el poder que representa, que es a Hay lo que muchos se refiere, ¿no? que no nos importa lo que le pase a la Iglesia Católica. Pero con nos todo importa respeto, la figura de Cristo. Exacto, pero con todo respeto, don Jorge, y es que aquí viene a colación lo que decíamos hace rato. Cuando una persona tiene el suficiente criterio para decidir a mí no me importa, a lo mejor Jesús no pudo haber existido, ¿no? Pero las ideas que maneja Jesús es lo que verdaderamente a un cristiano le deben de importar, y lo que se supone que él enseñó es lo que verdaderamente a un cristiano le debe importar. Pero en muchos casos, pues la gente no lo piensa así porque es un adoctrinamiento total. Y estas son las reacciones que hubo de la Iglesia Católica cuando sale el supuesto Evangelio de Judas. Lo calificaron de apócrifo. ¿Por qué? Porque estaba derrumbando un mito de la Iglesia, que era que Judas era traidor. Y de acuerdo a este Evangelio, él no era traidor, él estaba cumpliendo con un destino histórico y con un destino divino, finalmente, ¿no? Un interés crea un mito, seguramente le va a interesar garantizar el mito. A Pepe yo sé que le gusta mucho la historia y por eso lo dice, ¿no? Él es de esos historiadores que quiere ver un documento, una foto, o alguien ahí tangible. algo tangible. Pero ya hay muchos mitos de la historia mexicana, que cuando los mexicanos estamos leyendo el libro de texto de cuarto, de quinto año de primaria, y nos narran la vida de los niños héroes, es un mito inspirador para los niños. Les da una esencia de nacionalismo de una manera diferente. Crece uno y se entera que los niños héroes se cayeron. No era la manera en cómo estaban defendiendo ellos el castillo. Que uno no se enrolló ni se aventó, sino que se resbaló y se quería agarrar de la bandera y se la lleva. Y hay hipótesis que están creando. Evidentemente, cuando uno le dice a un historiador nacionalista mexicano, lo tachan de loco. Nos tachan de apátridas. Bueno, es que es lo que dice la revista Contenido, con todo respeto, y esa la paga la CIA para dejar muy mal a todos los héroes mexicanos. Ahora, no ¿qué debemos pasa? de creer en eso. Rápidamente, ¿Qué la pasa? Secretaría de la Defensa Nacional están los documentos que comprueban que los niños héroes, está bien, eran adolescentes, no eran niños, eran adolescentes, pero sí cumplieron un plan nacionalista que debe ser ejemplo y guía para todas las generaciones, que en otras naciones paguen para que se denoste a todas las figuras importantes a la historia de nuestro país, para que mejor creamos en los íconos extranjeros. Eso es peligroso. La realidad, los íconos de México, nuestros héroes, sí debemos de darles la importancia y cumplieron un papel histórico y nacionalista muy importante para nuestro país. No hay un ministro religioso de la Iglesia Católica, pero Pepe tomó su lugar porque dio la mejor respuesta para defender al mito. Porque mira, vino de suplente. Si tuviésemos que abordar qué fondo histórico existe en cada una de las religiones, tendríamos que decir que no lo hay. O sea, el mito es más grande que la historia. O sea, el papelito histórico como hecho no existe. Digo, no hay. Es el testimonio, seguramente sí, de muchos cientos de miles o de millones ahora que de alguna manera van creando esa historia. Pero también hay un detalle de carácter sí histórico. Si mal no recuerdo, el primer documento... El año pasado, en Megiddo, se encuentra una de las primeras iglesias cristianas. Y según los mismos historiadores judíos, datan esa construcción no más allá del año 50. Entonces, si ya hay la posibilidad de construir un espacio del culto, digamos, a los 20 años de muerto, o sea, hay muchísimas más posibilidades
de que ese mito finalmente tenga un trasfondo de realidad. De realidad. Sí, seguramente, perdón, Manuel, seguramente si Jesús existió y en una mañana no vio su agenda ni dijo, me voy a llevar a mi cuerpo de asesores porque voy a tirar una serie de bancos de un grupo del poder que me cayó gordo y tengo programado el acto, y capaz que dice como un presidente saliente, hasta que no venga la televisión no tiró el Lo banco. inauguró. No, seguramente la situación y el acto se configuró de una manera que influyó, impactó entre la gente, entre el pueblo que lo vio, y empezó a narrar el hecho de una manera normal y natural, entre ellos como chisme, Y va después modificándose. se va creyendo algo que dijo, por ejemplo, aquí nuestro compañero, ¿no? Jesús existió como un hombre extraordinario, como un revolucionario, ¿no? Que hace rato, De hecho, como el hijo del Pantera. Hay que le una estaban expresión, diciendo hace un momento, hoy en día teólogos católicos o protestantes, que al final de cuentas son a lo mejor los que les interesa el asunto están trabajando fuertemente en tratar de diferenciar entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. E incluso ellos usan la expresión del Cristo de la fe. Entonces, sí hay una diferenciación, pero no la negación de la persona. Fíjate, casi me dan ganas de protestar. Si nada más, presbítero, nos dejas escoger entre dos Cristos. El Cristo histórico está supeditado al tiempo, a la falta de comunicación, el que no había de esta cosa, a la invención de la gente, a los vaivenes del rumor. Ahí en eso Sí, se sí, dice sí. todo. Radio Bemba. Y ese es el Cristo histórico. Y el otro, el Cristo de la fe, está supeditado a la ignorancia. Debe haber otro Cristo, ¿por qué no buscarlo? ¿Por qué no porque, sí, porque bueno, dentro del concepto que se maneja como fe, la parte más condenable, incluso por muchos de los religiosos, es precisamente el llegar a ese fanatismo por eso. que termina matando a otros. Pero finalmente, si a mí me dicen la fe es un don de Dios, sí, te lo da Dios, y si Dios no me lo dio, estoy fregado. Bueno, eso decía Quintín. Eso dijo Quintín en el programa pasado, pero lo dicen todos. La fe es un don de Dios. Y no, entonces me circunscriben a que yo no crea porque dudo, y la duda mata a la fe, evidentemente. No, pero también la Escritura dice que tienes que no solamente creer, sino razonar. Bueno, si razono no creo. Claro. Si razono, Lógicamente, No, porque precisamente se habla de una fe que es razonada. Nuestro amigo judío que niega, sí, no te ofende que te digan judío, ¿verdad? No. Bueno, nuestro amigo el judío dijo que se pone en duda la existencia de Jesús. ¿Qué dirían ustedes cuando oyen que alguien dice Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios? La realidad es que conviven actualmente, sobre todo en este mundo occidental, las tradiciones católica, judía, musulmana y de otros signos, y ahí están, y lo que tenemos que hacer es atenernos a ellas, seamos o no seamos creyentes, y convivir lo mejor que se pueda entre unos y otros. Si le llegan a preguntar... Son un poder, o sea, un poco lo que decía, refiriendo a lo que decía Pepe Saidén hace un momento, y bueno, que lo metía en el tema de historia nacional, como lo hacía Clemente. Bueno, finalmente la historia lo hacen los vencedores, ¿no? Entonces, en este sentido, todo lo que se dice de Cristo, ¿no?, seas creyente o no seas creyente, no, bueno, finalmente lo hizo la Iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para consolidar un poder sobre los demás. Es cierto, es un asunto de fe, y fe es creer, ¿no? Aunque nadie me tenga que demostrar que es cierto, ¿no? Te pones a platicar con gente aquí en México, ¿no?, que tiene un doctorado, que viene de Estados Unidos o de Europa o de aquí, ¿no?, de los que salen, de estos que se consideran aristócratas del conocimiento, te llegan a decir que la mente educada no necesita religión. Y no es cierto. El alma o el espíritu del hombre necesita creer en algo. Ahora, que tus creencias, tu fe la deposites o la hagas en una serie de reglas, puedes crear una religión. Puedes crear una forma ordenada de desarrollar esos actos humanos. Pero siempre y cuando no caigas en la intolerancia, que es el problema, que se cae en la intolerancia, se cae en el fanatismo, se cae en los usos comunes. Y quería dejar un ejemplo de leyendas de lo que habla nuestro amigo el pastor. Son las 3 virtudes católicas. Exacto, nuestro amigo el pastor habla precisamente de las tradiciones orales que se vuelven leyendas. Una leyenda genial que se ha manipulado mucho para usos realmente netamente comerciales, tenemos la leyenda de Juan Diego, que responde, pero
maravillosamente A él se lo para van a la linchar. imagen que se quiere hacer, vaya. A él se lo van a Y si linchar. no, se vendría abajo toda una estructura. Un ejemplo de lo que es el manipular leyendas. Pero mira, para decirte un poco acerca de Juan Diego, ¿qué importa, Juan Diego? Si quizá tú no, porque tú eres un libre pensador y no te apegas a esas costumbres nuestras, pero en fin te digo, No son actos de fe, vaya. no son actos de fe y además me parece perfecto, pero si, en mi caso, por ejemplo, el haber visto a mis abuelos, a mis tíos, a mi mamá, a las tías, a mis madrinas, a mis padrinos, culturalmente, con una tendencia, si quieres, patológica, espiritual y profunda a la Virgen de Guadalupe, ¿cómo me pides? Digo, no me puedes pedir a mí, no creas. No eran devotos, no, pero es que, espérate, aquí no me importa razonar o no sobre su existencia, no me importa quién la haya pintado, si la pintaron, ni tampoco acrecienta mi admiración por una imagen cultural de mi país el hecho de que sea un milagro divino. El hombre es clima y es infancia y es circunstancia y es el hábitat, todo eso forma la esencia de alguien. Muchos mexicanos Esa es la que saca. Circunstancia y circunstancia. muchos mexicanos no se atreven a decirlo y te van a decir, sí, yo sí creo en la Virgen. No podríamos decir, yo sí admiro esa imagen, ese ícono, como tú dices, porque esencialmente nací inmerso en él. No estoy hablando de religión, estoy hablando del hombre, es costumbre y es cultura. Así es que en eso... Bueno, podríamos poner, como dice Manuel Munguén, cascabel al gato y podría haber otra interrogante. Miren, entre el liberalismo y entre los libres pensadores existe la idea de que todo es relativo y nada es absoluto. Choca contra las religiones que dicen que hay muchos absolutos y que deben por autos de fe deben de ceñirse. En el libre pensador, no, el libre pensador dice no, todo es relativo, incluyendo el universo. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, ahí nos enseña científicamente que todo es relativo, y dentro de esa relatividad, bueno, viene que el hombre es la medida de todas las cosas, puede ser una explicación. La otra es una inquietud que vamos a dejar a la mesa. Bueno, si en todos los credos religiosos, obviamente se habla de un Dios único y verdadero, bueno, pues la interrogante que podríamos hacer, ¿a cuál Dios nos referiremos? ¿Al Dios judío, al Dios musulmán, al Dios cristiano, al Dios maometano, al Dios de los chinos, al Dios de los japoneses? El arquitecto. Al arquitecto. No, porque bueno, la masonería es una asociación civil, reitero, es una asociación civil, ¿Pero no es creen en religión. un divino arquitecto? Sí, que resume a todos los dioses y a todas las religiones. Miren, por ejemplo, en la humanidad, Pero es un la dios. humanidad Es un antiguamente era muy sabia en la antigüedad porque tenían un solo dios que era el sol. Todas las Por eso. Pero también era un dios. civilizaciones de la Pero antigüedad también Los era un japoneses dios. creen estaban muchos. con bueno, ahí se las dejo. a ver. No, Pero también es un dios, no ¿no? dejas nada. Yo le el asunto contesto. está en que hay un común concepto Así es. de Abraham para ti, Todos tienen un la Dios, Virgen ¿no? de Guadalupe o Jesús para otros. Pero hay diferencia. Dentro de Hace todo este como 3. espacio de diversidad religiosa y demás, en lo general, en las ocasiones que me ha tocado estar en el Consejo Interreligioso de México, realmente nunca terminamos de pleito. No. ¿Por qué? Porque no están hablando de religión, Y aún cuando hablemos de religión, están hablando de economía. ojalá, no, la economía es otro asunto. No, ahí sí creo que por ejemplo, la iglesia sí es poder, Así es. pero debe de usar ese poder para servir. Obvio. Y si no Hay que lo decirle, usa para dígales, servir, presbítero. no, en la iglesia presbiteriana tenemos una especie de expresión ahí que usamos, dice, y si no lo usas para servir, debes de ser rechazado y considerado idólatra. Idólatra. Sí. Ah, qué barbaridad. Porque entonces te conviertes Ahí vienen las en autoridad para ti descalificaciones. mismo. Claro. No, pero estoy hablando incluso hacia el interior de nuestra propia iglesia. Claro, Y en ellos ciencia mismos. se dice Volvemos en un minuto, si son tan amables, por favor.
No, estábamos platicando un poquito sobre la verdadera existencia de Cristo y basados en los evangelios. Yo por eso creo que existió a pesar de los evangelios. Es decir, a mí nadie me puede hacer tragar, iba yo a decir, pero en fin, puede aceptar. Creer. Avalé. Avalé quiere decir tragar. Nadie me puede hacer que Cristo, que Jesús, el Dios del amor, el Dios de la caridad, el que velaba por los pobres y multiplicaba el pan para el que hablaba de los desposeídos y que de ellos sería el reino de los cielos, y aquel que pregonaba los que tienen hambre y sed de justicia. Fíjate qué nobilísimas virtudes de alguien para que luego de buenas a primeras cambiara su rostro, pusiera serio, y el que no está conmigo está contra mí. A ver, presbítero, por favor, usted que sabe de eso. No, eso fue Calderón. No. Sí, lo dijo Calderón, de veras. Lo dijo el IFE. Bueno. Sí, son varias expresiones. O sea, normalmente nosotros hablamos de los 4 evangelios, o es la forma común, pero en la crítica de fuentes que se utiliza para el estudio de los textos bíblicos, normalmente se utilizan un documento Q como un documento primario. Investigadores alemanes tomaron esa idea pero hay por lo menos de 8 a 14 fuentes más, tradiciones orales, que componen la parte primaria de los 4 evangelios. Y son las que se conocen, Sí. ¿no? O sea, no estoy incluyendo todavía en ningún momento a los otros documentos que sí existen. Digo, por ejemplo, hace rato mencionaban el Evangelio de Judas, que no tiene nada de nuevo, siempre ha estado ahí conocido, pero que de vez en vez también son sacados un poquito para comercializar, y ahí National Geographic tuvo ahí su parte, ¿no? Sí, por supuesto. Pero entonces, sin incluir a esos, solamente refiriendo a los evangelios, hay bastantes fuentes más que son las que componen todo ese tipo de ese documento, dentro del cual la iglesia o los investigadores, y muchos de ellos son creyentes, la mayor parte, aún así ellos dicen: aquí hay inclusiones que no deberían de formar parte del texto, ¿no? Entonces, finalmente con lo que nos manejamos es algo que llamamos el texto recibido y ya, ¿no? Es que si se Lo que dijo padre, perdóname usted, no contesta en absoluto el hecho de que la misma persona que tiene una personalidad, perdón por la redundancia, el mismo ser que tiene una personalidad de amor, tenga un símbolo de prepotencia, dicho, tú dijiste Calderón, o dicho por Calderón, o dicho por cualquier político, AMLO dijiste tú, cualquiera que dice el que no está conmigo está contra mí, está pecando de vanidad. Y de autoritarismo. Está pecando de vanidad y de falta de caridad, porque ¿por qué voy a De despreciar yo al soberbia y de Señor? intolerancia. Mínimo, mínimo. En ese sentido, ¿por qué voy a despreciar a todo aquel que no crea en mí? Bueno, sí, es que es Dios, sí, pero si fuese Dios, tuviese que ser perfecto. Y esto es una imperfección a los ojos de cualquier razonamiento. Adelante, pastor. No, tampoco, porque además sí quiero aclarar que en el judaísmo, al igual que en el catolicismo y en cualquier religión, o sea, hay judíos creyentes y hay judíos de que, bueno, soy judío porque mis antepasados son de Israel, pero no soy tan creyente. Entonces, pues ahora voy contra los míos, perdón, pero en ese sentido, si revisamos varios libros del Pentateuco, nos vamos a encontrar con detalles que no serían bien vistos por un Dios amoroso y noble y bondadoso, ¿no? En muchos pasajes encontramos que es Dios mismo quien fomenta las rebeliones, las guerras, los ataques y las matanzas a otros pueblos que no sean el pueblo hebreo. Y en un judaísmo, alguna ocasión llevé un trabajo a logia masónica, en donde hablaba de una diferencia que se hace en el judaísmo acerca del término tan utilizado, Yahvé, y el término Jehová. Jehová derivado del tetragramatón, en griego 4 letras, las famosas 4 letras hebreas, Yod He Vav He, que al no tener vocales, porque en el hebreo no hay vocales, se hizo una mala traducción como Yahvé,
siendo que Yahvé para algunas tribus de la antigüedad era un dios de sangre, un dios sanguinario, muy diferente, un dios oscuro, muy diferente al Iotjebabje, al tetragramatón, cuyo nombre no se podía pronunciar salvo en fiestas muy específicas del pueblo hebreo. Entonces, desde las mismas traducciones que se han hecho de la Biblia, encontramos que está mal traducido porque la gente está pronunciando el nombre de un dios que es digamos, el contrario, ¿no? Está pronunciando el nombre de un demonio, ¿no? Entonces, aquí cabe aclarar que cuando se hizo esa traducción está mal. Entonces, por eso en muchas ocasiones se le atribuyen estas características negativas a un Dios que debería de ser totalmente lo contrario, independientemente de que los textos ya están manipulados por la mano del hombre. Y obviamente la Torá siempre va a decir Bueno, que el pueblo elegido es el hebreo y todos los demás. Leyendo la Biblia, por eso la Iglesia Católica, sabia, mater magistra, prohibía la lectura de la Biblia. Yo no encuentro que se aumente mi fe en absoluto, en el hipotético caso de que la tuviese, si leo la Biblia. Bien por el contrario, digo, estos cuates están locos. Digo, hay crueldad, hay xenofobia, hay discriminación, hay crimen, en fin, injusticias, sí, perdón, fantasía y fanatismo e ilógica y cosas ilógicas, Sí, ¿verdad? Como un Dios tipo que diga, mata a tu hijo. toma a tu hijo y para demostrar que me amas, mátalo. Difícilmente lo puedo... Un dato interesante para Claro, la Biblia. obviamente usted no tendrá nada que decir, ¿verdad, mi querido? Traje este dato. Espérate, no, dime si tienes algo que decirme, para decirme no tienes razón. No tengo nada con que refutar esa Gracias, idea. muy amable, maestro. Adelante, Pepe. Para enriquecer el concepto, traje el dato que la Biblia se hizo, formalmente se institucionalizó en el Concilio de Trento en 1563, en que, sobre todo San Jerónimo, recabaron alrededor de 71 libros dispersos, muchos de ellos de origen egipcios, babilónicos, griegos y sumerios, 71 libros, aparte de consejos, cuentos y demás, y en el Concilio de Trento en 1563 se da a conocer lo que hoy conocemos como la Biblia. Es Bueno. un dato Perdón, pero histórico. no, Pero- está citando solamente la Vulgata. La Vulgata de San Jerónimo. La Vulgata, sí. El No, es texto que fue la bíblico, no. Vulgata fue anterior, No, fue primero y después San vino el Jerónimo- Concilio. San Jerónimo elabora precisamente una de las primeras traducciones de la Vulgata, como Espérame. Vulgata. A ver, mi querido Frank Barrios Gómez, en estos aspectos bíblicos donde entra tanto las ciencias ocultas y la astrología, desde luego que también. Adelante, Frank, perdóname que no te había dado la palabra. Adelante. No dejan hablar. Escuchando todo lo que ustedes están diciendo sobre la Biblia, sobre la fe, sobre Jesús, existió, no existió. Le doy la razón al licenciado Saldaña en el aspecto de que si no existió, ¿en qué me va a afectar a mí? ¿Y qué va a afectar con mi fe? ¿En qué va a afectar con mi sentimiento? Que Cristo, ¿cuántas clases de Cristo hay? En el aspecto esotérico, en el aspecto de las ciencias ocultas, hacemos una diferenciación de 3 tipos de Cristo. El primero de ellos, el conocido como Jesús, que vendría siendo el Cristo histórico. El segundo, el Cristo cósmico, que sería una sustancia que encontramos en el espacio, en el universo, que cuando una persona la encarna, se convierte en un cristificado, se convierte en un Quetzalcóatl. Y el tercer tipo de Cristo es el individual, aquella semilla que se deposita en el ser humano para que en base a un trabajo sobre sí mismo, en base a una evolución de tipo espiritual, llegue a encarnar esa verdad crística. Escucho hablar también de la fe, de la creencia. Claramente decimos en las ciencias esotéricas que la persona que tiene fe no necesita creer. Al principio sí es necesario creer. ¿Qué es la creencia?
La creencia viene siendo aquello que todavía no se ha experimentado y que se necesita en un principio. Se necesita, pero hace falta la práctica. Por eso se dice que la práctica es el que hace o la que hace al maestro. Sin embargo, una persona que tiene fe no necesita creer. ¿Por qué digo esto? Porque ya lo experimentó. Yo tengo fe que en mis manos en estos instantes tengo este micrófono. Me voy para mi casa, la casa de ustedes, y alguien me refuta, es que no es cierto que tú tuviste el micrófono en tus manos. No me interesa lo que esa persona piense, me interesa lo que yo experimenté. La fe viene siendo lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros vivenciamos. Y es cierto que en un principio necesitamos creer, pero no hay que quedarse en esa parte que vendría siendo únicamente la teoría. Se necesita la práctica. Bien. Fe sin, ¿cómo dice? La fe sin opere non vale, ¿no? ¿Cómo se dice? La fe sin las obras no vale. Juanita, por favor, cuéntenos usted un poquito sobre sus experiencias y su criterio. Usted que representa aquí el Jalapa de mi época. Evocador, desde luego, de nuestra, en este caso, digo, usted y yo. Pero dígame, ¿usted tiene problemas de fe? No. No, para nada. No, porque yo pienso que son cosas muy diferentes, como se ha aludido aquí también, cuando se llega al fanatismo, es algo en que se cae muchas veces porque no se analiza precisamente con fe. La fe es algo que aclara completamente lo que es un sentimiento y lo que puede ser, como usted decía, como dicen los compañeros, si la imagen que está en el ayate de Juan Diego la pintó alguna mano humana o indígena, pues eso no tiene nada que discutirse cuando existe la fe. ¿Para qué vamos a estar discutiendo sobre algo que es muy distinto? La fe es algo que convence, pero es un sentimiento interior muy íntimo y no tiene mucho que ver con la presentación de algo. Ahora, que ya ayuda en los casos de que, pues no, yo recuerdo, por poner un ejemplo, cuando era yo niña y mis papás me llevaban a catedral, a mí hay un arcángel, creo que es San Gabriel o San Miguel, una estatua ahí en catedral, que verdaderamente es impresionante. Es un hombre joven, pero que se le ve su gesto de valiente. Uno sentía, digo uno o una sentía que un personaje como este, a él sí puedo acudir si tengo alguna necesidad, me decía de chiquilla. Entonces, las imágenes también ayudan, pero no son lo esencial. Sí ayudan. Hay imágenes de unos Cristos en la cruz que verdaderamente conmueven. O ese que se llama el Santo Entierro, que es una imagen tan dolorosa que uno, también depende del momento que se esté viviendo, ¿no? Pero uno verdaderamente se conmueve al mirar esas imágenes. Y yo no veo por qué le quiera uno molestar al prójimo diciendo, tú no te fijes en esas imágenes. Fue antes de Mel Gibson, ¿verdad? Sí. Alguna vez un protestante amigo mío me dijo, ¿cómo son bárbaros ustedes de adorar a un joven que está clavado en una cruz? Bájenlo, descuelguen esa imagen de dolor y pongan otra cosa para que lo tengan y les regocije o les dé alegría. Y en ocasiones, como dice Juanita, sí hay que explicarle a la gente algunas otras cosas, ¿no? Pues sí. Grandes o chicos. La primera vez que mi hija vio el Cristo que está aquí en la catedral de aquí de Jalapa, es una imagen enorme, muy bella, grande, pero muestra heridas también muy grandes y sí, muestra un sufrimiento de una persona que, bueno, mi hija al principio se espantó, le dio sentimiento, pero por el hecho de ver a alguien sufriendo. Hay que despertar ese dolor, para entender. Ojalá y sea con buena finalidad. Sí. No sea para despertar la misericordia que se traduzca
en óvulos. Porque, No, eso ya es- eso, esto era muy por ejemplo, distinta. el Cristo de mi pueblo, en una urna de cristal, ver el cadáver envuelto en sábanas, sangrante y dolorido, son imágenes que uno guarda de niño entre lágrimas de dolor de todo un pueblo. ¿Un pueblo cómo? Un pueblo explotado, un pueblo Oprimido, esclavizado e ignorante o alcoholizado. Lo cual, imagínense el panorama, en vez de darle el sagrado cura de mi pueblo la imagen de un Cristo triunfador, reinante, noble, digno, sonriente, no, era la imagen cadavérica de un hombre dolorido y amortajado. Sí. Eso es terrible para darle a todo. Y eso fue 500 años. Y si eso le agregas esas imágenes de que si no te comportas como ellos te dicen, infierno. tienes el fuego eterno y unos cuadros brutales en que te estás consumiendo entre las llamas, sobre todo entre la gente impresionable, que es la gente sencilla y humilde del pueblo, todos somos- quedan impresionadísimos. Y no, lo que digan los jefes mejor. Ahí es donde se nota claramente que la iglesia se basa en una estructura de poder, De dominio. Y de miedo, dominio. y de sembrar que el no miedo. es ¿no? exactamente el sentimiento de fe. Sí, aquí Lo puede aprovechar y lo Tanto- aprovecha casi Bueno. siempre. Fran y Juanita yo creo que dieron la explicación muy bonita, ¿no? De llegar a la fe. Y yo quería decir eso hace un momento. Fe y ciencia son dos cosas totalmente diferentes, incluso contrarias. Incompatibles. Son incompatibles. Cuando uno quiere analizar los actos de fe con la ciencia, con cualquiera que se llame ciencia, no puede hacerse. Los papas dicen lo contrario, ¿eh? Sí, es que, eso bueno, los históricamente milagros tienen que ser probados, lo que ¿no? hemos visto es que Científicamente, ¿no? vienen personajes que van escribiendo en contra de esa manera de pensar, de nada más lo que nos dicen es lo que debe de ser. Está Kant, está Descartes, venimos con esa corriente. Ahora venimos al revés. La iglesia quiere usar la ciencia para demostrarse a sí misma. Por eso están haciéndole pruebas al sudario de Turín. Por eso están buscando que ya existió el Edén y lo están buscando en Irak, por ejemplo, de verdad. Y el arca de Noé. El arca de Noé. ¿Cómo les Están gusta apelar buscando- al tiempo, verdad? Y el Santo Grial. y el Santo Grial, y están buscando conexiones con otras religiones para que entre de manera natural, por ejemplo, con Quetzalcóatl hace un momento que decían, con Tonantzin, que es donde está hoy el Para hacerla santuario, con la Virgen de Guadalupe, hacer el parangón. Ahora, de igual manera, ¿no? Cuando nosotros vemos que una ciencia trata de descalificar a una religión, nada más porque no encuentran documentos históricos de que de un personaje que está creado alrededor del mito existe, pues también es tonto, ¿no? Es ridículo pensarlo en ese sentido, como que la iglesia nos quiere Bueno, enseñar ciencia. ¿qué propósito podríamos hacernos para el año inminente? Para la llegada de este año 2007 ya, ¿verdad? Ya ¿Eh? ves. 2007. No sé si ustedes tengan de casualidad alguna fórmula especial para tolerar y ver las cosas pues de nuestro entorno, de nuestro país, porque ¿para qué vamos a hacer apreciaciones de otro carácter? ¿Qué nos diría Frank Barrios Gómez, algo concreto para llevar efecto como propósito de año nuevo? Si todavía no está prohibido hacer propósitos de año nuevo. Sí, más adelante no sabemos. Eso sí. Propósitos son efectivos, ahora sí, hablando en base a la fe. El año que prácticamente finalizó, si nos vamos a adentrar en el aspecto de Cábala, sumamos 2 más 6, nos da 8. Paciencia. Hemos tenido mucha paciencia ante los cambios. Eso sí. Sí, demasiada paciencia con los cambios que se manifestaron en este año. Pero el siguiente es 2 más 7, 9. Y el 9 indica a aquel personaje que debe caminar solo por el sendero de la vida y va a estar rodeado de todo tipo de ataques. ¿Ataques de quién? Del mismo humano, que van a impedir o a tratar de hacerle crecer. Así que soledad en búsqueda de la verdad, hablando en el aspecto cabalístico, es lo que nos está marcando el año 2007. Sí, pero ahí puede usted mezclar el 8 del año pasado y el 9 del año que viene. 9 y 8, 17, 7 y 1, 8. Otra vez paciencia. La paciencia viene siendo la mayor virtud del alma. Tarde o temprano se recoge aquello que nosotros sembrado, estamos ¿no? buscando. Sí, pero nosotros,
Más En que la este- tolerancia. Con este año ya van 76 años de paciencia que ha tenido el pueblo de México, desde luego. 7 anteriores y los 6 que se han manifestado, que ha habido que tener un recurso, ¿cómo te digo? Una exigencia de paciencia muy grande estos 6 años que concluyen. ¿Y los 100 que dicen que van a durar? No, 30, el plan 2030. 30 a futuro inmediato. Sí, y para a largo plazo es todo el siglo XXI. Pues sí, imagínese usted, nuestra democracia finalmente tiene características muy especiales. Es una democracia inamovible y hay que acostumbrarse a eso. Es A decir, los toletazos. así, sí, está grave. Pues ese es el deseo que tenemos. Si usted es tan amable, señor Mazón, para concluir nuestro Gracias, programa. don Jorge Saldaña, muy amable. Mis mejores deseos son que para el próximo 2007 pues brillen las luces del entendimiento y de la razón, y los mejores deseos de mi institución, que bueno, esto es a nivel universal, que reine la libertad, la igualdad y la fraternidad. Gracias, Es cuanto. señor. Muy amable, don Rodolfo Nani Lugo, diputado gran maestro del 6º Distrito Masónico en Jalapa. Presbítero Francisco Limón Cervantes, Iglesia Nacional Presbiteriana de México, ¿qué nos diría usted para el año que fenece? Pues aún desde el horizonte de la fe, debo de decir que seguir trabajando en la construcción del reino de Dios, que tendría que decir honestidad, justicia, pero que debe ser aplicable a todas las personas. Entonces, ahí hay un trabajo donde cada creyente debe de involucrarse, y este año que viene, que estamos iniciando, precisamente por todo este bagaje que tenemos atrás de que no nos ha ido bien, pues yo creo que es un año para que desde el horizonte de la fe estemos trabajando en esa construcción social que nuestro país necesita. Muy bien, mi querida Gina, si eres tan amable como periodista, como mujer positiva que trabaja y labora en nuestro mundo complicado. Yo apostaría fundamentalmente a la capacidad de discernimiento de la gente, ¿no? Ni todo es tan malo, ni todo es tan bueno, como se nos dice. Hay muchas cosas que resolver y yo creo que la capacidad de discernimiento de la gente, de aprender a diferenciar qué es lo que está pasando, cómo podemos colaborar para que las cosas se modifiquen, aquellas que se tienen que modificar, y cómo podemos contribuir para que las cosas que son positivas puedan ser más positivas todavía. Muchas gracias, Gina. Juanita Robles, si usted es tan amable. Pues me sumo a lo que dice Gina, pero yo pienso que hay que ser un poco como más activo, como que haya más disposición, porque si nada más pensamos en tener paciencia, es un poco como que estamos esperando que llegue de arriba, y de arriba siempre va a llegar algo bueno, pero también hay que hacer algo de nuestra parte, y creo que continuamente, e instar a nuestra familia, a los que están cerca, para que también hagan lo propio. Y sobre todo eso creo que es importante, que demostremos nuestro cariño, nuestro afecto, empezando por nosotros y por la familia, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Juanita. Igualmente todos esos buenos deseos para usted. Clemente Landa, si eres tan amable, maestro. Gracias, igual que mis compañeros, bueno, yo les quiero desear que estas fiestas pues estén todos en familia, se las pasen muy bien, estén juntos. Y el año pasado lo hice, este año un propósito también, que ojalá lo cumpla más gente, que cuando estén en la cena o estén todos reunidos, pues apaguen la tele, no esperen a que las campanadas se apaguen y en lugar de estar oyendo o viendo cómo unos conductores pues quieren hacer su propia narración de cómo es la fiesta y cómo debe de hacerse las fiestas, ustedes hagan su propia manifestación de alegría en familia, alrededor de las cosas que cada uno crea en este caso. Y que bueno, que afortunadamente coinciden todos los periodos para que este momento sea lo mejor para todos ustedes y su familia. Gracias. Edwin Eliud Bravo Maín, miembro de la comunidad judía. Adelante. Pues únicamente... Tú no celebras nada, ¿verdad? ¿Perdón? No celebras nada en esta época. La Hanukkah, que está ya por iniciarse. Pero independientemente de la Hanukkah o de la Navidad, pues recordarle nada más a todas las personas que nos ven y que nos ven en todas partes, inclusive por medio de la internet, que finalmente Dios, llámese Jehová,
Adonai, etcétera, etcétera, Dios es el mismo. Dios es el mismo, tenemos que buscarlo dentro de nosotros mismos y recordar que con nuestros actos lo exaltamos o lo humillamos. Y no cabe ir a tratar de resarcir esa situación a un templo dejando 100 o 200 pesos. No, ahora creo que tenemos oportunidad de resarcir nuestros actos acercándonos a nuestra familia, que es la célula fundamental de la sociedad y que está muy, muy olvidada. Y agradecer, don Jorge, si me lo permite, este año fue muy difícil para mí y bueno, yo creo que para solo todos. para ti, no, para por todos. favor. Pero específicamente No yo nos sí excluyas. yo sí que no, para todos. Pero yo sí quiero, hablando de agradecer y de acercarse a la familia, agradecer a mi familia consanguínea y a mi familia de amigos que han estado siempre cerca para apoyarme, y agradecerles nuevamente la invitación y que todos tengan una muy, muy buena Navidad y un feliz año 2007 con todas las inconveniencias, Con las consecuencias, con todas ¿no? las consecuencias que pueda haber. Adelante, Pepe. Bien, un exhorto, una reflexión de que para el 2007 reine el sentido común. Reine sobre todo en nuestras autoridades el sentido común, reine la tolerancia y la justicia social, y se haga un lado la intolerancia, se haga un lado todo aquello que hemos visto que no es un buen signo para el país. Este país requiere de unidad, este país requiere de concordia, este país requiere de conciliación. Mis mejores deseos sean en ese sentido. Y termino con esta breve reflexión que dice así: los bienes son objetos materiales, los valores nutren el alma y se guardan en la conciencia. Sin bienestar, tu cartera estará vacía. Sin valores, tu vida entera estará vacía. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Bien, Frank Barrios Gómez, ¿qué nos dice usted? Comparto esa idea que se necesita una unidad, se necesita una concordia. Comparto lo que dice Juanita, que no estemos esperando a que las cosas nos caigan del cielo. Hay que salir, hay que buscarlas, hay que tener bastante empuje, hay que creer en uno mismo, hay que creer en todo mundo, hay que tener fe y hay que agarrarse de algo, pero no únicamente quedarse sentado esperando a que esas cosas sucedan a nuestro alrededor. Algo sucede, algo cristaliza si nosotros lo buscamos. Hay que comenzar a sembrar para después cosechar. Muchas personas quieren que las situaciones positivas, los logros les caigan del cielo como el maná, pero esto no es posible. Hay que buscar, don Jorge. Hay que propiciar esos eventos que nos van a hacer felices por el resto de nuestras vidas. Es cierto que este año que está por finalizar, sin excepción, ha sido muy duro para todos nosotros, para 104 millones de mexicanos, para 6,000 millones de personas en el planeta Tierra, porque algunos, aunque tengan mucho dinero, ¿cómo anda su salud? ¿Cómo andan en lo sentimental? Y esas son las pruebas de la vida. Mis mejores deseos, mi esposa, un servidor, para todos los habitantes del globo terráqueo, para todas las religiones del planeta Tierra, pidiendo que creamos en algo. Hay que tener esa fe, hay que tener esa creencia, porque de lo contrario, el hombre que no tiene en quién creer, considero que es alguien que está vacío. Bien. Manuel, si eres amable, Manuel Munguía. Sí, todos tenemos un grado de creencia, de fe o de confianza en el saber, en el conocimiento aportado por todas las generaciones que nos antecedieron, y cada quien se inclina más por una o por otra. Entonces, desde el ángulo que usted lo pueda hacer, hágalo para que revivamos las relaciones interpersonales, porque contradictoriamente en un mundo en el que las comunicaciones han crecido tanto, estamos muy incomunicados entre las personas, y aunque nos plantemos enfrente del aparato de televisión, en familia aparentemente, estamos separados, cada quien quizás con su tema, y tenemos que buscar la forma de que los aparatos no nos dominen y de que la comunicación manipulada, como lo es hasta la fecha, no nos sobrepase, y que volvamos a la comunicación interpersonal, que tiene que ser básica para mejorar en todos los aspectos. Bien, muchas gracias. Por
patología yo soy un hombre pesimista. Ese pesimismo me ha dado muchas satisfacciones porque este año lamentablemente he tenido destellos de pesimismo que lamentablemente se han confirmado. Ni modo, tengo que ser consciente y llevar bien mi vanidad de haber acertado en muchas cosas, ¿verdad, Juanita? Por ejemplo, cuando decía yo, en todos los disturbios que hemos pasado y nos han pasado este año, yo decía, los pueblos pueden vivir sin justicia, pero no sin esperanza. Nada más lo hacía yo así por decir como broma, que no fue ni tan broma, porque finalmente, con un poco de cinismo, sí todos hemos sido pacientes, hemos tolerado injusticias y casi que nos hemos acostumbrado. Y lo que ya nos amuela un poco es vivir sin esperanza. Como que yo me agarro un poco a que el hombre sí tenga esperanza, sí pueden las cosas mejorar, indiscutiblemente. Bueno, también el otro día decía yo algo que ojalá, y esta vez no tenga validez, decía yo, nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Entonces, no quiero que eso sea una realidad. Y por eso yo los convoco a ustedes a unirnos. Pero cuando digo unirnos, no es la voz del político que con un cinismo pavoroso quiere que todos se unan en la obediencia, a pesar de la injusticia. No, mi llamado a la unión es para que nuestra tolerancia no se haga cómplice de la corrupción. Es decir, vamos a unir nuestras inconformidades. Sí hay que estar unidos, pero unamos nuestras inconformidades, no unamos una tolerancia nembutalizadora, es decir, apaciguada y agorzomada, que entonces nos convertimos en cómplice de ciertas tiranías y arrogancias de prepotencia que tenemos. Entonces, todas esas virtudes que digo tan caóticamente, ustedes sabrán perfectamente interpretarlas para tener virtudes el año que llega y en las cuales el mexicano no sea el paciente hombre de la televisión que obedece o se distrae con un gol. Ojalá y todo lo que nos pasó en 2006 sea la llamada y el acicate fuerte para que México tenga una ciudadanía a la altura de las exigencias históricas. Yo no digo es cuánto, casi me dan ganas de decir amén. El día de mañana, en los hogares de todo México, bueno, y de gran parte del mundo, habrá de decirse el Requiescat in pace por el año que fenece, con la esperanza de un año nuevo. Y ese querer conjurar o dejar atrás todos los dolores, las angustias y las penas de un año, es un sentimiento mágico, diría el doctor psicoanalista, pero finalmente tiene cierta razón de ser el hecho de hacer propósitos, que hay que hacerlos, el hecho de decirle al tiempo, estamos pasándolo, quién sabe lo que traerá el futuro, no hay que ser pesimistas, ni tampoco pecar de optimismo, que suele dar tantos dolores. El hecho de decir, yo que pensaba, y miren ustedes, por eso quizá hay que tener un justo medio de decir, no espero grandes cosas, pero también
no maldigo las pasadas, pero espero que la situación no empeore. Eso siempre, según mi dicho, nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Y este pensamiento que viene de una mente patológica o quizá catastrofista o enferma, ojalá, es decir, uno tiene los pensamientos, pero no por tenerlos quiere tenerlos, está fuera de la voluntad de uno. Por eso yo digo, ojalá y que para todos nosotros el año sea mejor, desde luego, que este que está concluyendo en estos momentos prácticamente. Que no es nada difícil tener un año mejor que el que ha pasado. Ah, sí, habría posibilidades de mejorar muchas Mi cosas. querido Manuel Munguía, ¿cómo estás? Bien, Mucho buenas gusto. noches, buenas noches. Manuel es un especialista en muchas cosas, conoce de historia, de el misterio de las palabras. ¿Y cuándo llegaste a Sopa de Letras, mi querido Manuel? Allá por el año 80, yo creo. ¿En 80? Más o menos. Yo me fui, bueno, en fin, tuve que irme en el 89, entonces como 9 años. Sí, más o menos estuve convivimos. Yendo y viniendo porque siempre viví en provincia en ese tiempo y viajaba a la Ciudad de México para departir ahora sí que con aquellos grandes maestros que estaban en el programa. Con 6 alegres bohemios. Con varios alegres bohemios y aprender muchas mucho veces de ellos. Justamente en torno de una mesa de cantina y a veces íbamos incluso a platicar con reclusos porque nos invitaban a dar pláticas en las cárceles de sopa de letras y en lugares muy especiales a dar sopa de letras de medianoche. Donde ya se podía hablar Sí, con toda propiedad. Con toda propiedad y de todo, sí. Sí, y las palabras adquirían ahí todo el colorido natural que deben tener las palabras bien usadas, desde luego. Y cómo recordamos aquellos tiempos y aquellos buenísimos, extraordinarios amigos que algunos nos han dejado y que recordamos con afecto y cariño. Y qué bueno que tú estés por acá en tus lares queridos, ¿verdad? Sí. Bueno, en estos era costumbre en las viejas casas de México, de las familias tradicionales y donde había todavía la jerarquía familiar, el abuelo tenía su lugar, como no, el gordo papá, que el abuelo regañaba. Sí. Es decir, el abuelo siempre era la jerarquía mayor para regañar, junto a la abuela. Desde luego que esa era la que por debajo del agua manejaba toda la situación, generalmente. Entonces ahí acostumbraban en ese fin de año, y yo lo recuerdo, no es una fantasía de decir, se decía el poema, no. Mi papá lo recitaba en casa y lo decía y me lo contaba y yo de niño con la boca abierta escuchaba aquellos bellísimos versos que para mí lo eran y lo son finalmente, que forman parte de nuestra historia nostálgica ya. Y a ese matriarcado al que te referías hace un momento hace alusión. Pero claro, el poema, desde luego. Claro, desde luego es decir, la presencia fundamental de una madre que lo dirige todo, de una matrona, sí, que es la que lleva el control y el poder, que también tiene Manuel López Velarde. López Velarde no se llamaba Manuel. No se llama Manuel, perdón. Ramón López Velarde. Sí. Bueno, López Velarde. Y Acuña, no se diga. Acuña. En medio de nosotros, mi madre, como un dios, por ejemplo. Sí. Todos ellos. Igual Manuel José Otón. Sí. Ahora que hemos visto sus letras son terriblemente de hacer canciones donde vive y llora y se compenetra lleno de angustia porque cómo sufrirán en la tumba sus padres muertos. Sí. Eso es terrible. Bueno, hablando de eso, el brindis del bohemio de Guillermo Aguirre Fierro. Sí, potosino también, ¿eh? Sí. También nació en San Luis Potosí. ¿Y qué historia tiene el brindis del bohemio? El poeta Aguirre y Fierro, aunque nació en San Luis Potosí, vivió la mayor parte del tiempo en la Ciudad de México, donde ejerció el periodismo. Pero un tiempo estuvo en Texas y él platicaba que este poema lo escribió en alguna noche de Año Nuevo, precisamente haciendo evocación de su madre y de la situación que estaba viviendo México por ese tiempo, era 1915 más o menos cuando lo escribió, y se refería a él, lo incluyó en un poemario que se llama Sonrisas y Lágrimas. Escribió muchos poemarios y muchos poemas de diferentes tipos, incluso algunos con carácter histórico, pero este es el que le ha dado celebridad,
porque se convirtió en ese poema de recordación en los fines de año, y en las escuelas se volvió caballito de batalla porque donde quiera lo declamaban. Sí. Entonces, lo hizo célebre. Sí. Después, andando el tiempo y ya a mediados del siglo pasado, se consolidó mucho la poesía mexicana y en realidad no se le ha hecho, no homenaje, porque ahora ya cualquiera hace homenaje si da diplomas, pero no. Pero don Manuel Bernal, malgré la institución donde pertenecía, que no le importaba nada, don Manuel personalmente difundió muchísimo a los poetas populares de México. Sí. Y desde luego La Suave Patria es recordada y en mucho se le debe a él. Y muchos aprendimos poemas que después Sí. usamos hasta en concursos de declamación, Sí. precisamente de las grabaciones de don Manuel Bernal, de Guillermo Portillo Acosta, que fue otro declamador. Íntimo amigo Sí. y colaborador mío. Que Sí, también iba a los le programas. gustaba muchísimo trabajar con nosotros y yo lo ponía a declamar con una propiedad. Y el otro más joven que ha desaparecido, joven relativamente, ahora no lo será tanto, José Antonio Cosío. Cosío era muy buen Cosío, declamador muy también. buen, un poco preciosista para decir todo, pero en fin, era, y desde luego, estamos hablando de algo que ya no existe. Yo no he sido muy partidario de la declamación, pero me acuerdo cuando en esta ciudad de Jalapa, en un viejísimo teatro lleno de pulgas o cucarachas que se llamaba el Teatro Lerdo, yo vine de niño con mis padres a escuchar a Berta Singerman, que era una mujer que hacía un poema terrible de la declamación. Era angustiante verla con su vestido verde, dominando la escena del Teatro Lerdo, ella sola quizá con un florero, y declamando cosas de Rubén Darío, de toda De Amado América, Nervo, no Amado se Nervo, diga. de América Latina. Sí, en realidad. sí, también. Tú no la también- conociste, No, ¿verdad? ella no. Pero era común que a los pueblos llegaran carpas de actores, aquellas compañías trashumantes que iban por muchas partes, y siempre traían un declamador. Sí. Medio meloso, medio exagerado en los giros idiomáticos. Vestido ¿sí? con un corbata de muño, Sí, generalmente. pero era parte también de la convivencia de las personas con la poesía. Y ahora ya ni grabadas, ni expuestas en una carpa, ya casi no. Entonces, como que... No, casi, ya no. Ya no, prácticamente. Son las cosas que le debemos a la educación que nos ha dado la televisión. La televisión descartó y ha descartado muchas áreas de la costumbre, del folclore, de la tradición y desde luego, ¿por qué no decirlo, de la cultura? Sí, ahora organizas una reunión en la que pretendas declamar o que alguien declame o lea unos versos, te dicen, oye, estás pasado de moda, estás Sí. anticuado. No, ojalá te dijeran eso, te lo Sí, dicen. te dicen otras cosas peores. No marches. Sí. Muy bien. Entonces, el Brindis del Bohemio, ¿cómo lo podíamos catalogar? ¿Como un poema clásico, tradicional, folclórico, popular? Es un poema popular que no responde mucho a las formas de la poesía, digamos, ¿Medida? más conocida en el idioma español. Como el Díaz Mirón, por ejemplo. Como Díaz Mirón, que luego es muy rígido. Sí. Esta poesía creo que debe más bien su celebridad a tanto que se interpretó y al contenido y a ciertas frases que son muy afortunadas para quedarse en la memoria. Pero es una combinación de endecasílabos con otras métricas que no serían muy populares si no fuera por esas chispas que contiene en las que se va quedando el mensaje. Sí, pero aunque no sea una poesía medida, no puede negarse que tiene armonía. Tiene un ritmo, que eso es otra parte muy importante de la poesía. De la poesía, ¿sí? eso es. Y de paso aprovechamos para decirle a todos nuestros amigos, los poetas, que ojalá compongan muchos versos. Es buen propósito, Sí. buen deseo de Año Nuevo, que los poetas compongan versos, que los escritores escriban. Y así, ¿verdad? Sí, que se pongan a crear. Y que los y que sigan periodistas, creando. bueno, primero que no sean perseguidos y que puedan decir los periodistas, no los cronistas de la vida íntima de las artistas. Que de eso a periodismo hay mucha distancia. Claro. O de aquellos que
andan a la casa de una noticia para ver si le sacan un provecho económico, que eso tampoco es periodismo. Pero en fin, que los pintores pinten, fíjate qué buen deseo, ¿no? Para ver si con ese presupuesto alcanza. Ah, claro, bueno, y que los que tengan que dar presupuesto se convenzan de que quitarle presupuesto a la cultura es empujar al país México hacia un vacío, ¿verdad? Hacia un declive, hacia un abismo. Entonces decía mi queridísimo, y siempre, parece que lo conozco, fíjate, parece que yo conozco a un señor que se llama Guillermo Aguirre y Fierro. Y murió en 1947, 49 más o menos. No me tocó, pero de todas maneras sí me imagino a un galán viejo de modé, con caspa, cabello largo, con una corbata vieja y raída de moño, y que decía así, el brindis del bohemio. En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían 6 alegres bohemios. Los ecos de sus risas escapaban de aquel barrio quieto, iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales se elevaba al cielo, simbolizando al resolverse en nada la vida de los sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros, y repartidas en la mesa copas pletóricas de ron, whisky y ajenjo. La descripción está perfecta. Eso corresponde mucho a la época en que más o menos nació el poeta, 1877, porque era una etapa en la que el realismo se convertía ya en algo como indispensable, y era retratar casi lo que estabas viendo. Claro. Retratar con palabras, que además es difícil, no es tan sencillo hacer una descripción de esa naturaleza. Sí. Ahí se catalogaba que el humo de los cigarrillos era oloroso cigarrillo. Sí. Si acaso un buen tabaco habano puede tener un cierto aroma de cierta personalidad, pero la peste de un cigarrillo en realidad no necesariamente para muchos de nosotros, y respeto a quien fume. Pero quería decir pues que el humo siempre da cierta idea de espiritualidad, el humo se eleva al cielo. Y era parte de esa tertulia, sí, porque era como un elemento más de esa escena y característico de ahí. Ahora lo que tenemos que ver qué era el ajenjo, ¿te acuerdas? El ajenjo sí, es una bebida muy amarga, por cierto, que se utiliza como una bebida para la convivencia, ¿verdad? Pero también hasta como remedio. No, pero olvídate, enloquece. No, que va a enloquecer, cura muy bien los espasmos estomacales. Sí, no, pero entonces es el Fernet Branca. No, pero también el ajenjo, espérate. En Nueva Orleans, admintio, ¿cómo se llamaba? Admintio, hay una cosa que está hecho a base. Y los poetas del barrio de Montparnasse tomaban ajenjo, pero los enloquecía. Bueno, depende en qué cantidad lo tomaran. No, pues en cantidades normales. Ni modo que vas a echarte una copita de ese tamaño. Entonces se toma hasta que se acabe. Entonces sí puede producir esos efectos. Hasta que se acabe. Bueno, era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo bohemio del que brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que melosa y delicada, la música de un verso. Es decir, por esto se da uno cuenta de la calidad que tenían los bohemios. Sí, es que el simposium originalmente es una reunión para beber. Eso quiere decir simposium, reunirse a beber. Pero no era nada más beber por beber, sino era compartir un poema, era compartir una anécdota, las mentiras de los viejos y bueno, cuántas cosas, ¿no? La palabra chusca justamente, y lo dice con una simplicidad total. Bueno. A cada nueva libación, las penas hallábanse más lejos del grupo y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros con el idilio roto que venía en alas del recuerdo. Olvidaba decir que aquella noche aquel grupo bohemio celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos
Y la llegada, consecuencia lógica del feliz año nuevo. Una perogrullada, ¿no? Pues sí. Pero permitida en el poema. El poeta tiene licencias y se puede permitir decir que cuando termina un año comienza el otro. No, pero eso solo lo dicen los políticos, ¿no? Dicen También los obviedades. poetas. Bueno, también los poetas. ojalá fuera en lenguaje poético. Sí, ¿no? ¿verdad? Bueno, pues sí, y la llegada, consecuencia lógica. Es evidente, ¿cuántos años tienes? 13 y voy para 14. Obvio, ni modo que fueras para 12, ¿verdad? Entonces, aquí hace como una licencia de tontería o qué. No, es una licencia poética, pero es un ripio que queda muy bien puesto ahí. Porque que la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos y la llegada, consecuencia lógica. Del feliz año nuevo. Bien lo pudo haber dicho Perogrullo. Sí. Una voz varonil dijo de pronto, las 12 compañeros, digamos el Requiescat por el año que ha pasado a formar parte entre los muertos, brindemos por el año que comienza, porque nos traiga ensueños, porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Bueno, aquí el utilizar el Requiescat, que es una frase latina tradicional, ¿verdad? De los responsos y nada más. Frase que se hizo muy célebre, las 12 compañeros. Las 12 compañeros se volvió porque lugar estábamos común. Conversando que los poetas buenos, cuando se forma un lugar común de cada frase... Es cuando triunfaron. Sí, porque que se quede en la memoria popular. Sí. Es como... Las Mañanitas es una canción popular precisamente porque se quedó la letra entre todos. Bueno, pero por ejemplo, en la de López Velarde, los veneros del demonio. Ah, sí. Fave Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros y el relámpago. Garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. Cada frase se va quedando y en medio de nosotros mi madre como un dios. Y esa estrofa termina diciendo, el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo, el diablo. Así es que aquí cuando dice las 12 compañeros, ya ahí dice, y aquí hay que ponerse en orden. Brindo, dijo otra voz, por la esperanza que la vida nos lanza, de vencer los rigores del destino, por la esperanza, nuestra dulce amiga, que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque ya hubiere a mi existencia puesto fin con violencia, escribiendo en mis frente mi venganza, si en mi cielo de tul, limpio y divino, no alumbrara mi sino una pálida estrella, mi esperanza. Está diciendo que él ya se hubiera suicidado si no tuviese y le quedara esperanza. Cuando menos la esperanza. De ahí la validez de la frase, los pueblos pueden vivir sin justicia, pero no sin esperanza. Entonces, vemos que aquí este bohemio le hace un canto a la esperanza. Bravo, dijeron todos, inspirado esta noche has estado. Otra de las frases hermosas, ¿verdad? Y hablaste bueno, breve y substancioso. El turno es de Raúl. Alce su copa y brinde por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso. Eso también del extranjerismo delicioso. Sí, también se lo recitan a mucha gente. Sí, sobre todo a los que van de relaciones exteriores, por ejemplo. Aunque alguien que va 6 meses regresa con extranjerismo. Ya que tu extranjerismo es pernicioso, les dice uno a veces, ¿no? Bebo y brindo, clamó el interpelado, brindo por mi pasado, que fue de luz, de amor y de alegría, y en el que hubo mujeres seductoras y frentes soñadoras que se juntaron con la frente mía. Brindo por el ayer, que en la amargura que hoy cubre de negrura mi corazón, esparce sus consuelos, trayendo hasta mi mente las dulzuras de goces, de ternuras, de dichas, de deliquios, de desvelos. Este se la pasó muy bien, por lo visto, ¿verdad? Sí. Deliquios, debo entender que son amoríos. O cosas que disfrutaste, de las que tuviste un grato sabor. Un buen recuerdo, ¿verdad? Sí. Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente brote un torrente de inspiración divina y seductora, porque vibre en las cuerdas de mi lira el verso que suspira, que sonríe, que canta y que enamora. Brindo porque mis versos cual saetas
llegan hasta las grietas formadas de metal y de granito del corazón de la mujer ingrata que a desdenes me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito. Sí. La pura ¿Le lógica. perdona todo lo demás? Sí. Es que es graciosamente ingenuo, ¿verdad? Porque terminar con un cuerpo muy bonito es como, cae bien, pero es una rima fácil. Una rendición también, además. Por eso, él quiere hacer buenos versos para conquistar mujeres, ¿verdad? Sí, y termina con una rima que no necesariamente es un buen verso. No, ni mucho menos, pero en fin. Porque a su corazón, bueno, de esa mujer, porque a su corazón llegue mi canto, porque enjuguen mi llanto sus manos que me causan embelezos, porque con creces mi pasión me pague. Vamos, porque me embriague con el divino néctar de sus besos. Se me hace que le trae ganas. Bueno, sí, es lo que está diciendo finalmente. Siguió la tempestad de frases vanas, de aquellas tan humanas que hallan en todas partes acomodo, y en cada frase de entusiasmo ardiente hubo ovación creciente y libaciones y reír y todo. Ese y todo también. ¿Ya implica? Sí, es el sumum de la descripción. Ahí te imaginas tú eso, todo. Y lo que quieras. Que no debe haber sido mucho a juzgar por ellos, si uno hacía versos y el otro recordaba sus vivencias. No iban a hacer muchas cosas. Bueno, se brindó por la patria, por las flores, por los castos amores que hacen un valladar de una ventana y por esas pasiones voluptuosas que el fango del placer llena de rosas y hacen de la mujer la cortesana. Pues se brindó por todo, pero brindar por la patria también ahora tiene una significación un poco pasada de moda. El concepto patria se ha desvanecido, ¿verdad? Sí, mucho, y ya como que no suele salir el tema en una conversación de este tipo. No, porque fundamentalmente, para traernos a la realidad poco poética, la patria ha sido sustituida por otros valores, entre comillas. Es decir, ante la economía, ante el dinero, ante las posesiones y el poder, la patria es un símbolo démodé. Muy diluido ya. Diluido, ¿verdad? Bueno, sea pues un aplauso para aquellos bohemios que en la nebulosa del tiempo y de la fantasía brindaban aún todavía por la patria. Solo faltaba un brindis, el de Arturo, el del bohemio puro, de noble corazón y gran cabeza, aquel que sin ambajes declaraba que solo ambicionaba robarle inspiración a la tristeza. Por todos lados estrechado, alzó la copa frente a la alegre tropa, desbordante de risas y contento. Los inundó en la luz de una mirada, sacudió su melena alborotada y dijo así, con inspirado acento: brindo por la mujer, mas no por esa en la que halláis consuelo en la tristeza, rescoldo del placer, desventurados. No por esa que os brinda sus hechizos cuando bebéis sus rizos artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ella, compañeros, siento por esta vez no complaceros. Brindo por la mujer, pero por la que me brindó sus embelezos y me envolvió en sus besos, por la mujer que me arrulló en la cuna. Por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero, por la mujer que me arrulló en sus brazos y que me dio en pedazos, uno por uno, el corazón entero. Por mi madre, bohemios, por la anciana que piensa en el mañana como en algo muy dulce y muy deseado, porque sueña tal vez que mi destino me señale el camino por el que volveré pronto a su lado. Por la anciana adorada y bendecida, por la que con su sangre me dio vida y ternura y cariño, por la que fue la luz del alma mía y lloró de alegría, sintiendo mi cabeza en su corpiño. ¿Cómo ves? Sí, no es exactamente el Edipo, digamos, porque alguien lo podría llevar hasta ese rumbo, ¿no?
es como la consagración, ahora sí, consagración de la figura materna en el desarrollo de la familia mexicana. Sí. Porque, como decíamos al principio, estas reuniones, estos paliques que se organizaban en las casas muy frecuentemente antes, y sobre todo en fechas especiales como fin de año, tenían figuras arquetípicas y la matrona era una de ellas. Claro. No es exactamente como tú dices, una figura de un muchacho enfermo que quiere estar colgado a las faldas de su madre y recordarla. Es en realidad un homenaje a su recuerdo. Por esa brindo yo. Dejad que llore, que en lágrimas desflore esta pena letal que me asesina. Dejad que brinde por mi madre ausente, por la que llora y siente que mi ausencia es un fuego que calcina, por la anciana infeliz que sufre y llora y que del cielo implora que vuelva yo muy pronto a estar con ella, por mi madre, bohemios, que es dulzura vertida en mi amargura y en esta noche de mi vida estrella. El bohemio calló. Ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura, y pareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor y de amargura.